Al no más impacto de sus puños se creó una fuerte explosión, de la cual salían ambas mujeres, intercambiándose fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cora se estaba moviendo a grandes velocidades, mientras le daba fuertes golpes a su rival. Yoki tenía pequeñas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos que se dirigían a su rostro a grandes velocidades. Vamos, no me digas que ya no puedes seguir esquivando mis simples golpes, diría Cora mientras seguía lanzando los fuertes puñetazos a grandes velocidades. Jaja, solo eres una basura con tus puñetazos débiles, diría Yoki. Pero en su interior sabía más que todos que la lleva de perder ante un rey como Cora. Vamos, no te hagas la fuerte que no lo eres, y dentro de poco tú serás polvo, diría Cora mientras soltó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Yoki lo logró bloquear creando una fuerte onda expansiva por la magnitud del golpe. Vaya, veo que lograste resistir un simple puñetazo de esa magnitud, diría Cora mientras le soltó un fuerte rodillazo. Yoki esta vez no logró bloquear la patada que salió disparado hasta lograr detenerse en los límites del ex. No siempre vas a correr con la misma suerte, diría Cora mientras daba pasos lentos donde ella guerra. Y tú tampoco, puños fuego y aire, diría Yoki mientras dos puños salieron de la tierra impactando en su rival. Cora, al ser impactada por la llama eterna y uno de aire sangrado, se creó una gran explosión por más de 10 metros. De allí salía la guerrera con algunas heridas que estaban sangrando. En serio, solo ese poco daño te logré hacer, diría Yoki mientras esquivó una fuerte patada que la logró cortar la mejilla leve. Menuda suerte, pero la siguiente no, diría Cora mientras le clavó un fuerte puñetazo en todo el estómago de la guerrera. Yoki escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe. Cora no se detuvo ahí y le dejó ir un fuerte puñetazo con mucha más fuerza. Yoki salió disparado hasta colisionar brutalmente con una montaña de rocas. Vamos, ponte de pie que mi diversión apenas inicia, diría Cora mientras su intensa aura dorada se hacía presente destruyendo lentamente el suelo donde se estaba llevando a cabo el combate. Maldición, esta mujer tiene aún más poder, tendré que tomarme esta batalla más seria, diría Yoki mientras su poder comenzó a aumentar haciendo retumbar todo ese lugar que se destruye lentamente al ella estar en su máximo poder de nuevo. Vaya, así que la basura aún tiene más poder, diría Cora mientras veía seriamente a la guerrera. Gas fusión de elementos, diría Yoki mientras una supernova de los elementos iba a gran velocidad. Plasma elemental, diría Cora mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Ambas técnicas al no más impactar, se comenzaron a destruir todo el terreno debajo de ellas y unas intensas ondas de viento se comenzaron a hacer presente. Los ataques estaban súper parejos, pero ni una de las dos cedía ante la otra. Avalón ilumina el camino de la victoria, diría Cora mientras el Avalón lanzó aún más poder a la supernova. Yoki no pudo ante tal brutalidad de poder y lo recibió de lleno creándose una gran explosión. Vaya, pensé que iba a resistir más tiempo un simple ataque de esa magnitud, diría Cora mientras veía seriamente a la guerrera. Maldita, diría Yoki mientras salía con fuertes heridas en su cuerpo que no paraban de sangrar y lentamente se sanaron. Que ya te rindes o quieres más, diría Cora con una pequeña sonrisa. Espada yin y yang, diría Yoki mientras la poderosa espada aparecía. Así que vamos a usar armas, diría Cora mientras su espada invisible se hacía presente. Que no piensas usar tu espada Excalibur, diría Yoki seria. Otra que piensa que el poder de mi espada no es el suficiente, diría Cora mientras detuvo un fuerte corte. Cuando estés muerta no digas nada, diría Yoki mientras lanzó una fuerte lluvia de espadas a gran velocidad. Cora la estaba destruyendo con su espada sin recibir mucho daño. ¿Qué tanto decías?, diría Cora mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Imposible, ¿cómo es que has logrado destruir todas mis espadas? Como si nada, diría Yoki mientras veía seriamente a la guerrera. Que no me digas que esas basuras de espadas eran creaciones tuyas, vaya que patéticas fueron, diría Cora mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Eso ya se verá, diría Yoki mientras aparecía otra arma legendaria. Que ahora una lanza, ¿cuántas armas puedes crear?, diría Cora mientras detuvo una estocada que iba al corazón. Puedo crear hasta la misma Excalibur con solo mirarla, diría Yoki mientras lanzó otra fuerte estocada. Sería interesante pelear con otra arma legendaria como la poderosa Excalibur, pero no voy a tomar el riesgo de eso, se diría Cora en sus pensamientos, mientras está esquivando los fuertes cortes de la lanza y responde algunos que iba a puntos vitales del cuerpo. Maldición, porque la lanza no es efectiva, en ella no he podido perforar ni un meridiano importante y muchos menos su corazón, diría Yoki mientras fue cortada por la espada y de una fuerte patada fue mandando a estrellarse al suelo, la lanza fue clavada en el suelo. Espada fusión Avalón, diría Cora mientras su espada se unió a Avalón como su vaina y lanzó un fuerte corte sagrado.
Escudo Clea, diría Yoki mientras un escudo la terminó defendiendo del fuerte corte sagrado. Vaya, así que aún puedes crear este tipo de escudo con gran poder, diría Korra seria mientras la veía. Y eso no es nada, diría Yoki mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Que aún puedes seguir luchando después de recibir tremenda paliza, diría Korra mientras veía seriamente a la guerrera. Hasta yo no estar muerta yo seguiré hasta que mi cuerpo no me responda, diría Yoki esquivando una fuerte patada con mucha dificultad. Pues tendré que eliminarte, diría Korra mientras lanzó otro fuerte puñetazo. Yoki también lo respondió. Así ambas chicas le dieron inicio a un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Korra se estaba moviendo a grandes velocidades mientras iba clavando fuertes golpes. Yoki hacía lo mismo pero tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que algunos le iban dando de lleno causarle un leve daño ya que estaba usando una armadura de diamante. La batalla de ambas estaba siendo brutal, cada impacto de sus puños iba creando fuertes explosiones y destrucción por donde pasan. Korra esta vez acertó un fuerte puñetazo. Yoki salió disparada hasta colisionar brutalmente con una montaña de escombros creando una gran explosión. Vamos, ponte de pie y dame más diversión, diría Korra mientras veía seriamente a la guerrera. Yoki clavó un tremendo golpe. Korra, por estar con la guardia baja, lo recibió de lleno que la sacó disparada hasta colisionar con el suelo del planeta. ¿Qué pasó? No me digas que tu fuerza insuperable ya se terminó, diría Yoki con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿piensas que por darme ese simple golpe ya ganaste? Vaya ilusa, diría Korra, mientras se ponía de pie sin mucha dificultad. Imposible, ¿cómo es que te puedes levantar si te dio en un meridiano importante? Diría Yoki. Claro que lo impactaste, pero se te olvida que yo no soy igual a los de tu raza, diría Korra mientras le dejó ir un fuerte puñetazo a una velocidad impresionante. Yoki lo recibió de lleno sacando la disparada hasta volver a colisionar fuertemente con una montaña creando una fuerte explosión. Cadenas oscuras, diría Korra mientras fuertes cadenas eran lanzadas a gran velocidad. Yoki no pudo hacer nada quedando atrapada por las cadenas. Vamos, no me digas que así de simple vencía a una Yagami, diría Korra mientras se ponía a la altura de la guerrera. Cuando me suelte de estas cadenas, dejaré sentir la muerte en carne y hueso, diría Yoki mientras intenta destruir las cadenas, pero era imposible. Jaja, salir de las cadenas oscuras, estás bromeando, ¿verdad? Diría Korra mientras no para de reír. ¿Qué es lo que te causa tanta maldita gracia? Diría Yoki mientras la veía seriamente. Korra se dejó de ir y le dejó ir una infinidad de golpes en tan solo unos segundos a unas altas velocidades. Yoki fue impactada por cada golpe, causándole un gran daño por cada golpe que varias costillas estaban destruidas. ¿Qué pasó? ¿No que te ibas a salir de las cadenas y no lo he visto? Diría Korra mientras con su espada le cortó un brazo a la guerrera y la arrojó al suelo. Yoki solo dio un grito desgarrador porque le había quitado un brazo. Vamos, no me digas que un simple brazo te dolió tanto, diría Korra mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Esta maldita piensa que por estar siendo tortura hasta mi muerte yo me rendiré, diría Yoki. Bien, ya empiezas a hablar, eso es bueno, diría Korra con una pequeña sonrisa. Maldición, esta maldita me va a hacer vivir la muerte, diría Yoki mientras recibió un fuerte golpe que la hizo escupir sangre por la magnitud de dicho. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que no puedes, diría Korra burlándose de la guerrera. Yoki destruyó con su media mano que habría crecido. Así que a esa edad comenzaste a usar el poder del Yagami, diría Korra. Claro que no, y eso a ti qué te importa, diría Yoki mientras recibió un fuerte golpe en toda la mandíbula que se le dislocó por la magnitud del golpe. Bien, esta batalla es absurda, diría Korra mientras le clavó una espada oscura en el pecho de la guerrera. Yoki escupió un bocado de sangre por la magnitud del ataque en su pecho. Ahora muere, diría Korra, pero de último momento fue detenida. Solo déjala inconsciente, diría Yato con mucha dificultad. ¿Estás seguro de lo que dices? Diría Korra seria. Si es de mi raza y no quiero terminar con ella, diría Yato serio. Bien, después será problema tuyo, diría Korra, y de un fuerte golpe la dejó inconsciente. Y la niebla del lugar fue eliminada y el ex también. Vaya, lo hicieron bien después de mucho, diría Goku con una pequeña sonrisa. Claro, pero por un momento casi pierdo el control de la batalla, diría Korra con una pequeña sonrisa. Sí, pero ni usaste tu máximo poder, solo jugaste con ella, diría Goku. Lo siento, no merezco estar en las tropas del Saiyajin del infinito, diría Yato con mucha dificultad. No te preocupes, tienes mucho que mejorar, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, la fase 2 se da por terminada con el Omegaverso 5 ganador, diría Ryota viendo al último Omegaverso. Los 4 Omegaverso ganadores pasarán al frente y los eliminados serán presentes de la fase final y estarán en presencia del objetivo omnipotente, el Santo Grial, diría Kishi con una pequeña sonrisa. El Santo Grial por tantas muertes estaba rebalsando en poder.
Bien, ahora se pondrá más bueno, esto diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Espero y esta vez no se terminen confiando, diría Goku, mientras llegan al palacio donde estaban los ganadores. Bien, Omegaverso, esta es la fase final, donde se decidirá el final de los 3 Omegaverso perdedores, que serán eliminados de la faz de la existencia como algunos terrenos de los Omegaverso, diría Ryota. Que como eso no era lo que se dijo en el principio, diría Goku viendo seriamente al rey. Tu guerrero insignificante, te atreves a contrarrestar a tu rey, diría Ryota serio. Para mí no existe un rey, diría Goku mientras lo ve. Ahora verás tu lugar, dios de pacotilla, diría Ryota, pero cuando lo iba a eliminar fue detenido por una voz. Vamos hermano, no es momento de matarlo, ya llegará el momento y tendrás las gemas que te prometió esa entidad, diría Kishi mentalmente. Bien hermana, por esta vez te perdonaré, Saiyajin insignificante, diría Ryota. Algo se traman, se diría el Saiyajin en sus pensamientos. ¿Y ahora qué pasará, rey?, preguntó Amaterasu. En 2 horas quiero a los líderes de cada Omegaverso para hablar sobre el final, diría Ryota, mientras se fue del lugar con su hermana. Vaya Saiyajin, tienes agallas de retar al mismo rey del Omegaverso, diría Amaterasu viendo al Saiyajin. Yo no recibiré órdenes de un tipo como él, pero por lo que veo en tus genes el Saiyajin no puede terminar al ser interrumpido por la diosa. Eso se mantendrá en secreto aún, diría Amaterasu viendo al Saiyajin. Bien, los vemos en 2 horas, diría Goku. La diosa se fue con su Omegaverso. Hijas, dirá Iris Biel mientras llegó donde ellas. Hola madre, cuánto tiempo sin verlos, diría Korra con una pequeña sonrisa. Desde que se convirtieron en reinas de un Megaveros nunca los volvimos a ver, diría Assassin. Si hubo mucho trabajo manteniendo el orden de los Megaverso, diría Sakura con una pequeña sonrisa. Pero veo que el mayor dolor de cabeza fue el Saiyajin, diría Iris Biel viendo al Saiyajin con una pequeña sonrisa. Claro, sufrimos varias derrotas gracias a él, pero eso los ayudó a llegar hasta donde estamos, diría Korra. Si también se volvieron más sádicas, lo diría Rin sarcásticamente. ¿Y tú qué haces aquí?, preguntó Celica seria. Que no se les olvide que soy una de las fundadoras de la guerrera por el Santo Grial, diría Rin. Y por eso terminaste perdiendo en la fase 2, diría Korra burlándose. Claro que no, solo que quería ver la fase final desde el trono, ya que será unas buenas batallas, diría Rin. Las espero volver a ver a el palacio después de esta guerra, diría Iris Biel. Sí hijas, las espero ver de nuevo, diría Assassin. Ahí estaremos, diría Sakura. El Omegaverso 5 se fue a su lugar asignado para descansar y entrenar. ¿Qué crees que sea lo que diría Akame viendo al Saiyajin? Creo que las asignaciones para la siguiente batalla, diría Goku serio. Seguro y no será para matarte, diría Celica seria. Claro que no, pero de derrotarlos a todos sería complicado y al no conocer el poder del rey se me haría muy difícil. Que siendo el Saiyajin del infinito no puedes con un rey, diría Kanoe. Aún mi poder está en desarrollo, las gemas se adaptan a mi cuerpo, su poder lo poseo al máximo, pero mi resistencia con ese poder debe ser omnipotente, diría Goku. Entonces debes mejorar eso después, me imagino, no, diría Korra viendo al Saiyajin. Sí tendré que, ya que se aproxima algo que los va a superar en mucho, diría el Saiyajin. Espero estar a la altura por la paliza que recibí, diría Yato viendo al Saiyajin. Claro que si estarás con entrenamientos más duros, serás capaz de superar tus límites una vez más, y ser de ayuda en esa batalla, diría en respuesta el Saiyajin. Me imagino que tú ya sabes de qué trata, diría Ichiro viendo al Saiyajin. Claro que sí, por algo soy el portador de la gema del tiempo, diría Goku. Ahora recuperarse ya que muchas fueron dañadas de gravedad, diría Korra. Así en toda la habitación solo se escucha el rugir de su aura subconsciente del Saiyajin. Vaya Saiyajin del infinito, ¿quién lo diría?, lo dijo el guardián del poder oscuro Dormammu. Vaya tiempo sin tener contacto con una de las máximas autoridades en las dimensiones, diría el Saiyajin con una pequeña sonrisa. Desde que inició el torneo no hablamos de tu evolución de tu poder hasta ahora mantener el poder oscuro sin dificultad, diría Dormammu. Por algo entrené, pero no solo yo estuve haciendo cosas, ve que interferiste en una batalla con mi yo, diría Goku. Estaba haciendo en probar el poder de un Goku y eso me pareció el indicado para eso, diría Dormammu. ¿Por qué no me pediste ese combate que me hubiera gustado luchar?, diría Goku. Estás en otra dimensión entrenando o en batallas, por eso, diría Dormammu. Bueno, tienes un punto, pero después de este torneo tendré esa batalla para saber quién es el más poderoso, diría Goku con su clásica sonrisa. Espero ese combate y demostrar que aún reino yo, diría Dormammu. Eso ya lo veremos, lo diría Goku desapareciendo del lugar. Goku llegó a su cuerpo de nuevo y vio toda la oscuridad del lugar y la devolvió al reino oscuro. Por pocos los matas, diría Sakura viendo al Saiyajin. Perdón, no sabía que al viajar a la dimensión oscura habría una puerta a más poder oscuro, diría Goku. No sabes las reglas de viajes a dimensión que no perteneces, diría Korra.
Suerte que algunas dominamos el poder oscuro, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Bueno, dejando de lado eso, ¿ya reparan el daño recibido en batalla?, preguntó Goku. Yo aún me mantengo reparando algunos meridianos. Esa lanza dorada es impresionante, diría Akame. Bueno, es una lanza forjada con lo mejor de los reinos, por eso es así de poderoso, diría Goku. Y eso que tuviste suerte que el portador Ayada, siendo un inútil con ese arma, ya que es más efectiva si te atraviesa el corazón de un ataque, solo ataque, diría Goku. Bien, creo que es momento de que vayas a esa reunión de reyes, diría Korra seria. Bien, los veremos, diría el Saiyajin y desapareció del lugar. Vaya, hasta que llegas, diría Odin viendo al Saiyajin. Bueno, no es mi culpa de que lleguen antes de los previsto, diría Goku. Ya dejen de hablar, diría Shuri seria. Líderes de los Omegaverso, bienvenidos al palacio, diría Ryota llegando. Ve de un momento a otro, diría Goku serio. Bien, ya sabrán, la siguiente fase será en batallas individuales por los Omegaversos, y como hay 4 Omegaversos serán 2 rondas, la primera se sacarán los finalistas para la final de eso, diría Ryota. ¿Y quiénes luchan con quién?, diría Amaterasu seria. Eso lo eligen entre ustedes, diría Kishi. En una batalla como guerreros, diría Odion. ¿Estás seguro?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, Saiyajin, me voy a enfrentar a ti y si ganas tú te enfrentas como el que gane del segundo, diría Shuri. ¿Segura?, diría el Saiyajin. Sí, diría Shuri mientras los dos fueron a una plataforma. El que caiga primero será eliminado y el combate va a durar 10 minutos, diría Ryota. Shuri lanzó un fuerte puñetazo. Goku lo detuvo a gran velocidad y le lanzó una fuerte patada. Shuri la recibió de lleno sacando disparado hasta lograr detenerse al borde de la plataforma. Vaya, sus golpes son impresionantes, que son capaces de destruir a un rey del todo fácilmente, diría Shuri. ¿Qué pasó? No me digas que ese golpe te dejo hasta sin palabras, lo diría el Saiyajin sarcásticamente. No solo me sorprendió tu fuerza, diría Shuri. Y eso que no estoy en mi máximo poder. Por algo decidí luchar ante ti, diría Shuri mientras esquivó una fuerte patada que iba a donde ella y lanzó un fuerte puñetazo. Goku esta vez lo recibió de lleno, que solo lo movió varios metros. Shuri al ver eso se lanzó a gran velocidad. Goku también se lanzó a una brutal velocidad. Ambos impactaron sus puños creando una fuerte onda expansiva, de la cual salían ambos intercambiando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos era impresionante. Goku se movía a grandes velocidades mientras esquiva e impacta fuertes golpes. Shuri tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes. Goku estaba lanzando los fuertes puñetazos a grandes velocidades. Cabe recalcar que en la batalla Goku se estaba conteniendo para no matar a su rival. Shuri tenía muchas dificultades esquivando los fuertes puñetazos que varios le terminaron dando de lleno, que la hace impactar con el suelo de la plataforma. Maldición, sus golpes son como de una bestia por las magnitudes de cada uno, diría Shuri mientras veía al Saiyajin. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste ahí sin moverte?, preguntó el Saiyajin mientras esquivó una fuerte patada que iba a donde él. Maldición, su reacción de ataque es impresionante, por el que le toque luchar con esta bestia, diría Shuri mientras logró detener un brutal golpe que iba a su rostro y a gran velocidad le lanzó una fuerte patada. Goku no la logró esquivar, que le dio de lleno, mandándolo a estrellarse con el suelo de la plataforma. Lluvia sagrada, diría Shuri mientras miles de rayos sagrados caen en el lugar de la batalla. Escudo Eldritch, diría Goku mientras con un escudo reflejó los fuertes rayos mientras salía de la fuerte cortina de humo sin heridas y con una pequeña sonrisa. Shuri fue impactada por una lluvia de puñetazo que le hicieron un gran daño. Goku no se detuvo ahí y a gran velocidad le lanzó una fuerte patada. Shuri salió de la plataforma por la magnitud del golpe. El Saiyajin Goku fue el vencedor de la batalla 1 y el ganador de la siguiente le tocará luchar con el primero vencedor. Déjame a el Omegaverso de Odin, quiero volver a humillarlos, diría Goku mentalmente. Bien, pero primero lo humilló medio y los vemos en la fase última, diría Amaterasu. Goku quería revancha después de no poder en la fase 2. Bien, Amaterasu y Odin pasen a la plataforma, diría Kishi mientras los veía seriamente. Ambos se pondría frente a el otro con una mirada seria. Amaterasu lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Odio lo esquivó apenas, ya que ese golpe podría destruirle media cara si le hubiera impactando. ¿Qué pasó, arrogante? No me digas que no, un simple golpe de esa magnitud te dio miedo, diría Amaterasu con una pequeña sonrisa. Jaja, eso no fue nada, veo que se está conteniendo, esa no es la verdadera fuerza de la diosa del hielo, se diría Odin en sus pensamientos mientras fue impactando por un fuerte golpe que le hizo un gran daño.
Jaja, mírate por estar distraído como has quedado, diría Amaterasu, pero fue callada de un fuerte golpe que le causa un mismo daño que Odin. Ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a altas velocidades. Cada uno de sus golpes eran impresionantes. Amaterasu se movía a una buena velocidad ya que quería enfrentarse en la final a el Saiyajin. Odin esto lo está notando, pero no le dio mucha importancia porque tenía confianza en su equipo que terminarían ganado en la fase final. La batalla habría durado algunos minutos de un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Amaterasu se veía con múltiples heridas que estaban sangrando, pero para ella no eran la gran cosa. Odin se estaba viendo cansando después de varios minutos combatiendo, ya que tenía algunos huesos rotos y heridas que no se habían sanado de los anteriores golpes. Amaterasu fue impactada por un fuerte puñetazo que al estrelló brutalmente con el suelo de la plataforma. Lluvia carmesí, diría, mientras fuertes rayos carmesí cayeron creando una fuerte explosión. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.